Pues muy buenas tardes desde la capital española, Madrid. Mi nombre es David Henneberger, soy el director de proyectos de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad aquí en España. Desde aquí manejamos nuestros proyectos en España, Italia y Portugal, y también estamos lanzando un proyecto de diálogo en el Mediterráneo. Hoy os invitamos a participar en este debate tan importante sobre el sistema de pensiones en España. Hemos lanzado un reporte, un estudio conjunto con el Instituto Juan de Mariana y la Fundación Civismo para subrayar la importancia y la urgencia de contribuir con reformas profundas en esa área. Como todos sabemos, la demografía, no solo aquí en España, sino en muchos países desarrollados, no juega en favor del sistema de pensiones públicas, público, porque hay mucha gente ya senior y muy pocos contribuyentes en relación a eso, y la situación en las próximas décadas va a empeorar más aún. Estamos muy felices y agradecidos que esta tarde nos acompañan el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, y el diputado aquí de la Asamblea madrileña por parte de Ciudadanos, Enrique Martínez Cantero, porque es sumamente importante que cualquier reforma en el Parlamento o en la sociedad, en esa área específica, tiene un profundo apoyo multipartidario. Son reformas tan impactantes y profundas que cualquier reforma requiere el apoyo no solo de la derecha o de la izquierda, sino realmente de una gran mayoría en el Congreso español en este caso, pero lo mismo aplica para cada parlamento, digamos, donde se tienen que plantear esas reformas. Entonces, muy bienvenidos otra vez. Os deseo una interesante discusión y otra vez también muchísimas gracias a nuestros ponentes que nos acompañan esta tarde. Muchísimas gracias. Pues hola, muy bienvenidos. Iba a decir buenas noches porque se ve que es de noche, pero no sé cuándo estaréis viendo todos el vídeo. Yo me llamo Domingo Soriano. Hoy estoy aquí como autor de un informe que hemos realizado en colaboración la Fundación Naumann, el Instituto Civismo y el Instituto Juan de Mariana, un informe sobre las pensiones, una reforma de pensiones real y sostenible. Y hemos planteado un decálogo de medidas que nos parece que puede ser interesante, que puede generar debate, que puede ayudar a esa reforma de las pensiones de las que tanto se habla, aunque luego parece que nos cuesta ponernos manos a la obra. Tenemos un panel político, podríamos decir, con dos miembros del Partido Popular y Ciudadanos para comentar este informe y, sobre todo, más allá, para comentar en general cómo vemos la situación de las pensiones en España, de las posibles reformas y de las posibles reformas desde la política. Yo cada vez digo más que la reforma de las pensiones desde el punto de vista financiero no tiene mucho misterio, son habas contadas. El dinero que hay es lo que hay y las previsiones demográficas son las que son. Es más una cuestión muchas veces de mensaje y de cómo lo explicamos y de opciones políticas que tomamos más que económicas, ¿no? Yo, bueno, como periodista económico y como economista muchas veces le damos muchas vueltas a los números, pero yo, después de darle muchas a los números de las pensiones, llego a la conclusión de que los números cada vez importan menos y la política y el mensaje más. Así que tengo conmigo a la izquierda Javier Fernández Laschetti, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, miembro del Partido Popular y consejero de Hacienda del motor económico español, así que uno de los políticos a los que más cuentas, que más sabe sobre gastos e ingresos públicos y sobre lo complicado que es cuadrar esos presupuestos. Y a mi derecha, Enrique Martínez Cantero, diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, miembro de la Comisión de Economía y vicepresidente de la Comisión de Recuperación, ¿no? Me comentabas
pues también una persona con conocimientos económicos, especializado en el otro gran partido del centro derecha español y de la Comunidad de Madrid, que es desde donde hablamos. Aquí, no sé si se ve, pero estamos aquí en las alturas de la Gran Vía madrileña. Así que, bueno, vamos a hablar de pensiones, un poquito de este informe, como lo he hecho yo, esta mañana lo presentábamos ante la prensa, un poquito hablaremos de este informe. Yo creo que el decálogo es bastante razonable, el que hemos planteado, y tiene algunas ideas interesantes. Y yo decía que desde el punto de vista financiero, voy a hacer una pequeña introducción, si os parece, y para situaros un poco lo que a mí me gustaría que hablásemos a lo largo de... Yo voy a hacer poco de moderador, yo creo que vamos a hacer más un debate. Perfecto. Es que como periodista es casi lo que me sale, ¿no? Un poco de tertuliano, así que voy a intentar plantearlo casi más como una especie de debate a tres, ¿no? Entonces, decía antes que desde el punto de vista financiero, las cosas están relativamente claras. España tiene uno de los sistemas de pensiones más generosos de Europa, tenemos una de las tasas de sustitución más altas, tasa de sustitución, tanto si lo medimos relación último salario, primera pensión, como si lo medimos la relación pensión media, salario medio, estamos entre los países que tienen un sistema más generoso. Y desde el punto de vista demográfico da la sensación de que esto es insostenible. Incluso aunque creciéramos bastante en productividad, incluso aunque se incorporasen bastantes, gente que ahora mismo no está en la población activa, pues nosotros tenemos una tasa de población activa baja en relación al número de adultos, incluso con una fuerte aporte de inmigración, da la sensación de que las cuentas no salen para poder mantener esta tasa de sustitución. Yo creo que hasta las previsiones más optimistas que hizo la IREF en su momento, cuando José Luis Escrivá era su presidente, admitían que lo que es tasa de sustitución, que al final es casi el indicador probablemente que más miramos en cuanto a generosidad de las pensiones, va a tener que bajar. Y al final, este sería el planteamiento financiero que yo hago, económico, esto es más o menos inevitable. Ahora las preguntas son, alrededor de esto, ¿cómo lo hacemos? Es decir, explicar cómo va a bajar. En España da mucho miedo explicar esto. De hecho, los partidos yo creo que muchas veces lo niegan simplemente porque decirlo parece que es que odias el sistema de pensiones o quieres que quiebre. Luego, en segundo lugar, ¿cuánto tiene que bajar? Y para eso hay dos variables importantes. ¿Cuántos ingresos le llegan al sistema de pensiones? Y ¿cuánto del resto de los presupuestos generales del Estado dedicamos a las pensiones? Porque al final esto es una opción política. Yo decía esta mañana en la rueda de prensa que si quisiéramos doblar mañana las pensiones, las podríamos doblar. Es decir, ahora mismo nos gastamos, incluyendo clases pasivas, algo más de 180.000 millones de euros. Eso es lo que hay puesto en los presupuestos generales del Estado del año que viene, 2021. El Estado español ingresa más de 360.000 millones de euros. Es decir, podría ser una opción política decir, no vamos a gastar en nada más que en pensiones, pues las doblas, las de todos los pensionistas españoles las podríamos. Lo que pasa es que parece una decisión complicada. Pero bueno, lo que quiero decir es, cuánto se ajuste el gasto en pensiones depende de esa decisión política. Por eso digo, primero, explicar cómo va a bajar, cuánto va a bajar en función de los ingresos que tenga el sistema vía trabajadores y en función de los ingresos que lleguen vía presupuesto general del Estado, cómo repartir la bajada, si la hay. Es decir, si solo tiene que afectar a los pensionistas del futuro, a partir de qué año, si va a ser una bajada gradual. Hemos visto reformas, la de Suecia se pone muchas veces como ejemplo, que lo que hizo fue desde mediados de los años 90, ir rebajando poquito a poco las pensiones, tanto de los pensionistas que ya estaban, aunque hubo un periodo de acomodación bastante amplio, pero también ellos, digamos, también les afectó, y sobre todo de los pensionistas que iban luego a ir sumándose. Fue una reforma muy paulatina y hemos visto situaciones en las que los ajustes se hacían de un día para otro. El ejemplo más claro es Grecia. Probablemente pensemos, bueno, pero es que Grecia no lo querían así, pero les llegó y no tuvieron otro remedio y tuvieron que hacer reformas de un día para otro del 10, 15, 20, 40% menos de pensiones, y solo afectó a unas cohortes, a otras pues ya lo habían pasado. Y luego la última pata, que sería cómo plantear esquemas de ahorro alternativos, porque al final, tanto si uno piensa que las pensiones públicas van a mantener la generosidad de ahora, y el sistema va a mantener los mismos niveles de sostenibilidad que ahora, por utilizar esa palabra a mí no me gusta mucho. Pero tanto si uno lo cree como si piensa que va a ser un desastre y que dentro de 20 años está en quiebra, apoyar el ahorro es bueno. Quiero decir, tanto si las pensiones son altas como si son bajas, el hecho de que el ciudadano que se jubila tenga ahorro propio,
pues le va a ayudar. Así que alrededor de todo esto me gustaría plantear el debate y pues empezaría con el tema quizás de la opinión pública. Ahí, yo periodista, vosotros políticos, ¿cómo veis? ¿Se puede explicar a los españoles que va a bajar la tasa de sustitución? Que es casi inevitable. ¿Hay alguien que se atreva a hacerlo? Quiero decir, incluso, por ejemplo, el ministro de Seguridad Social, que va a decir que le tengo manía, pero le nombro mucho, es que es el ministro del ramo, cuando ha planteado la subida de la edad de jubilación, tanto de la edad efectiva, en algún momento también se ha medio insinuado que a ver si a lo mejor la edad legal también la tenemos que subir, pero sobre todo la edad efectiva, que es de la que él habla. Dice, hombre, claro, si subimos las pensiones no tendremos que hacer recortes. Y yo lo digo muchas veces, a ver, si tú subes la edad de jubilación de alguien de los 62 y él pensaba jubilarse a los 67, eso es un recorte manual. Le estás obligando a pagar 5 años más para pagarle 5 años menos. Más recorte que ese no puede haber. Y sin embargo nos cuesta mucho decirle a la gente, mira, sí, es inevitable que tengas que cotizar 5 años más para cobrar 5 años menos. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme estar hoy aquí con vosotros, con el Instituto Juan de Mariana, con la Fundación Naumann y con Civismo, para hablar de este tema que es absolutamente central y con alguien como tú, Domingo, que habéis hecho, creo que, un excelente informe y un informe que hace falta, ¿no? Hacen falta reflexiones y yo creo que hace falta reflexiones desde un punto de vista liberal que aborden con realismo la realidad actual y la previsible de las pensiones. Entonces, en ese sentido, me parece que el hecho de que haya estudios o informes como el que acaba de presentar Juan de Mariana, Naumann y Civismo, yo creo que ayuda a que haya el necesario debate y la necesaria reflexión por parte de la sociedad. Este es un tema que yo creo que es delicado en todos los países, delicado en el sentido de que afecta y afecta de manera muy directa cualquier debate sobre pensiones en todos los países. Ahora, lo que sí que digo es que en general en los países, tú has mencionado la excepción de Grecia, es la excepción a lo que nunca deberíamos de ir, o deberíamos tratar de que nunca llegara a pasar, pero en muchos otros países europeos y americanos ha podido haber un debate sereno que ha conducido a unas reformas no necesariamente consensuadas, pero sí admitidas y luego complementadas en el siguiente gobierno, de tal manera que se ha ido produciendo una adaptación progresiva del sistema de pensiones a la realidad evidente demográfica de que es que ahora hay muchísimos menos niños y hay muchísimas más personas mayores. Y no digo nada cuando llegue la edad de que nos jubilemos los de mi edad, o sea, los que nacimos entre el año 65 y 75, son los 10 años en que más niños nacieron en la historia de España. Bueno, pues cuando lleguemos a los 70 u 80 años va a haber muy poquita gente abajo para sostener este sistema. Para eso, en los años 90, y yo creo que con un impulso muy importante por parte de José María Aznar, se puso en marcha algo que sonaba bien, que sonaba bien porque era una buena idea, que era el llamado Pacto de Toledo, ¿no? Es decir, el hecho de que hubiera un lugar en el que socialistas y liberales y luego liberales conservadores hablaran y pudieran llegar a terrenos comunes para evitar la confrontación. Recordemos que en el año 93 Felipe González gana las elecciones porque le dice a Aznar que tocar las pensiones conduce a que a su abuelo le van a quitar. Si recuerdas. Sí, aquel debate me acuerdo perfectamente. Bueno, yo lo recuerdo como si lo estuviera viendo, vamos, ¿no? Es decir, para apartar el aprovechamiento electoral de las pensiones, pero hay una parte del Pacto de Toledo que no se dice nunca, que para mí es la más importante, que era para apartar de la controversia política para hacer reformas. O sea, el Pacto de Toledo está para hacer, no para no hacer. Y desgraciadamente creo yo que en los últimos años, y hablo de los últimos años, década y media, más bien la tendencia de los partidos en el Pacto de Toledo, y debo decir, porque esa es la realidad, principalmente los partidos de la izquierda, ha sido bloquear
que haya ningún tipo de reforma, lo cual es una actitud, yo creo, que suicida. Es decir, quien desee lo mejor para los pensionistas actuales y futuros debe clamar por reformas, no por no reformas, porque si no se hacen reformas iremos a una situación horrible. Y en ese sentido yo lo que siento es que muchas veces lo que vemos es que en España lo vemos en esto como lo vemos en sanidad, una izquierda política, un partido socialista, ahora Podemos, y toda esa izquierda mediática que le rodea, que es sin duda la más inmovilista, la más retardataria, la más retrógrada de toda Europa. No es como la izquierda holandesa, sueca, alemana, británica, que también es de izquierdas, pero sabe hacer cuentas, sabe hacer números y sabe ver que o hacemos reformas o el sistema de pensiones va a tener un problema muy serio. Correcto. Y no sé cómo se ve desde Ciudadanos, porque Ciudadanos llega al Pacto de Toledo cuando ya lleva 20 años el Pacto de Toledo. Yo el Pacto de Toledo tengo que decir que confío poco, tirando a poco. También he estado en muchas comisiones del Pacto de Toledo. A ver, yo mi experiencia en estos 10 últimos años. 2011 planteó una reforma el PSOE dolorosa, de reforma en las reglas paramétricas. El PP vota en contra. A mí me parecía una reforma razonable porque había que recortar el gasto. En 2013 el PP planteó una reforma muy sensata. Los dos índices, tanto el índice de revalorización como el factor de sostenibilidad, me parecían imprescindibles. Incluso discutiendo, a lo mejor decimos, venga, pues el índice de revalorización lo cambiamos por otro índice a lo mejor más sencillo de explicar, pero un poco en esa misma línea. El PSOE vota en contra. Ciudadanos, que llega desde fuera, yo esto lo he discutido también alguna vez, por ejemplo, con Luis Garicano, y yo creo que con Toni Roldán también. Ciudadanos llega en 2015-2016 y plantea una serie de reformas desde el punto de vista económico muy interesantes. Yo me acuerdo de aquellos actos de Garicano con Rivera por aquí, en alguno de los teatros aquí de la Gran Vía, presentarnos reformas del mercado laboral, aquella reforma del gasto público en la que planteaban nuevos como redes de innovación que sustituyeran al gasto en infraestructuras, que luego le causó muchos dolores de cabeza a Garicano por aquello que dijo de que menos sabe y más investigación y esas cosas. Y sin embargo yo he hablado muchas veces con los responsables de Ciudadanos y les digo, donde menos os habéis metido es en donde las pensiones. Y me han dicho, sí, o sea, el programa económico de Ciudadanos donde menos detalle había. Y fue un partido que, sobre todo en esos años, dijo, vamos a tratar de plantear reformas con detalle y incluso metiéndonos en algún berenjenal. Y sin embargo en este dijeron, no, en este no nos metemos. Por eso digo que es complicado, yo lo sé. No sé. Por eso decía que la primera pregunta es sobre cómo se le explica a los ciudadanos que esto que nos da tanto miedo, en realidad hay que tocarlo. Sin duda. Bueno, pues muchas gracias, lo primero, Domingo, por la invitación y enhorabuena, efectivamente, a la Fundación Naumann, a Civismo y al Instituto Juan de Mariana porque coincido con el consejero en que es un excelente documento para la reflexión con 10 propuestas que, como anunciáis, pues efectivamente sirven para la reforma y la sostenibilidad del sistema, ¿no? Luego hablaremos de qué quiere decir sostenibilidad, que has dicho que era una palabra que no te gusta, y puede ser interesante que le dediquemos un tiempo a qué hay detrás de esa palabra, ¿no? Y coincido con dos cosas que habéis dicho en las intervenciones anteriores. El consejero hablaba de que era un pacto, el Pacto de Toledo, para las reformas, indudablemente es para las reformas, y Domingo nos avisaba, ¿no?, de ese riesgo, de esa sombra gris que es Grecia, ¿no? Y yo diría, para que hagamos las reformas, para que no nos las hagan, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos que perseguir, ser capaces de hacer las reformas, ahora que estamos en estas fechas en las que constantemente hablamos de fondos europeos y se habla de inversión, sin duda muy importante, pero es que además de las inversiones hay que hacer las reformas, ¿no? No vale una cosa sin la otra, y por desgracia la situación de España en cuanto al cumplimiento de las reformas que nos piden desde los semestres europeos pues va muy por detrás, y una de las que nos piden precisamente es la reforma de las pensiones. Bueno, ¿cómo explicamos esto a la ciudadanía, ¿no? Preguntabas. Es un elemento en el que creo que hacéis hincapié en el informe, y creo que es importante, y creo que hay que contextualizar el debate todo lo que podamos, ¿no? El consejero lo ha contextualizado muy bien en el ámbito nacional. Yo me voy a permitir contextualizarlo en el ámbito global, ¿no? Porque uno de los problemas para entender qué está ocurriendo con las pensiones en España
es que cuando preguntamos por los problemas de España, con carácter estructural, ahora todos tenemos en la cabeza cuál es el problema, pues enseguida decimos, bueno, España es un país con un problema de despoblamiento y un problema de envejecimiento, lo cual es cierto, pero también es cierto que no es la tendencia que está ocurriendo en el mundo. Es decir, estamos viviendo una situación en la que la población mundial ha crecido de una forma que no nos podíamos ni imaginar. Es decir, simplemente decir que en los últimos 20 años la población mundial ha crecido tanto como desde que el Homo sapiens emprendió su primera globalización y pasó de África a Europa hasta el año 1800. Es decir, en 20 años hemos crecido tanto como desde el inicio de la humanidad hasta el año 1800, ¿no? Y además con unas pirámides de población que no son la española ni la europea, son pirámides de población perfectas como las enseñaban en el colegio, ¿no? Y en ese contexto global, bueno, pues tenemos un microcosmos de 300 y pico millones de habitantes que somos Europa, en lo que se está produciendo lo contrario. Pero yo creo que es importante que a la hora de abordar estos asuntos, y más como liberales, que huimos, ¿no?, de la tendencia que pretenden algunos de volver a la autarquía y de mirar hacia adentro, tenemos que mirar hacia afuera y ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Pues lo que quiere decir es que este crecimiento disruptivo de la población y de la esperanza de vida lo que nos lleva es a un incremento igualmente disruptivo de determinados bienes, pues como la energía o como el agua, y determinados servicios como la educación, como la sanidad, como el cuidado de los mayores y como las pensiones. Y que las dos puntas del iceberg que solemos ver, probablemente porque se pueden parametrizar y hacer análisis matemáticos, como bien decías, este es un tema matemático al final, es el cambio climático por un lado y por el otro lado, efectivamente, el sistema de las pensiones, pero nos pone entre otros retos, ¿no? Y por poner alguno, esto lo que quiere decir es que emocionalmente cómo se van a tomar las decisiones. Mientras que en la India, por ejemplo, van a estar tomando las decisiones personas de 20 o 30 años, en Europa las vamos a estar tomando personas de 60 años, ¿no? Entonces yo creo que es importante contextualizar todo esto y después, efectivamente, explicar que tenemos que competir en ese mundo y que con el sistema que tenemos actualmente, pues difícilmente vamos a tener la competitividad que necesitamos. Sí, bueno, sostenibilidad podemos hablar. ¿Qué significa sostenibilidad? Hoy me preguntaba uno de mis compañeros que en la rueda de prensa, ¿cuándo vamos a asistir al colapso del sistema de pensiones? Y yo decía, a ver, el sistema de pensiones lleva colapsando 40 años. Quiero decir que las reformas, hablamos de reformas pues, son recortes. Quiero decir, cada vez que reformamos las pensiones lo que hacemos es hacer el sistema menos generoso de lo que era antes de esa reforma. No hay que engañar a la gente. Hacemos que sea más complicado, endurecemos las reglas de acceso a la pensión pública. Eso es lo que han hecho todas las reformas, desde las que le costaron huelgas generales a Felipe González hasta la de 2011-2013. Entonces, sostenibilidad en realidad, o el colapso que me preguntaba yo el compañero, yo le decía, es que no sé lo que significa el colapso. Ahora mismo un pensionista que se jubile con las reglas actuales, que son las que marca la reforma de 2011 en ese proceso paulatino hasta 2027, tiene una pensión más baja de la que habría tenido cuando él empezó a trabajar en los años 70 o en los años 80. Las reglas que él tenía en los años 80, cuando él era un trabajador de 20 y tantos o 30 y tantos años, eran reglas muchísimo más generosas, y si ahora cobra 1.500 euros al mes, con esas reglas probablemente estaría cobrando 2.000 euros. Eso, no sé si lo podemos llamar quiebra del sistema, yo lo llamo quiebra, pero más allá de eso es sostenibilidad, simplemente es que vamos a ir endureciendo las reglas. Entonces, ¿qué nivel de endurecimiento nos podemos permitir? ¿Hacia dónde vamos? Ahora mismo el factor de la tasa de sustitución que decíamos antes en España es el 75-80%, dependiendo de cómo lo midamos. En Alemania, estamos aquí con la Naumann, en Alemania está en el 50%. Ahí, que esto también es muy políticamente impopular, pero claro, los países que nos están avalando y que nos van a prestar el dinero de esos fondos de recuperación tienen en la principal partida del estado del bienestar, que es las pensiones públicas, y además Alemania en concreto tiene un sistema muy parecido al nuestro desde el punto de vista filosófico, tema de reparto y contribuciones puro, pues tiene una generosidad 25 o 30 puntos inferiores a la nuestra. Esto, claro, un señor de Stuttgart que nos esté viendo ahora, pues dirá, oye, que con mi dinero vais a empezar a hacer carreteras y vais a empezar a hacer cosas, y yo que tengo una pensión 25 puntos inferior en tasa de sustitución a la de un pensionista español, pues no me parece normal. Yo no sé esto como en ese contexto global europeo, claro, cómo se puede defender. Y tienes toda razón. A ver, porque en sustancia no se ha llegado a hacer ninguna reforma real del sistema de pensiones. En sustancia esto es lo que viene
desde hace 40 años y más, retocado eso, en unos casos pequeños retoques, en otros casos grandes retoques, pero lo que no ha habido es ningún salto de modelo ni ninguna novedad sustantiva de aportación al modelo y con muchas idas y vueltas, y yo soy el primero que creo que fue un error por parte de mi partido que en el año 2011 no respaldáramos una reforma que era absolutamente necesaria, la que se hizo antes de que llegara Rajoy al gobierno, ¿no? Pero también me parece que lo que hay es que por parte de de una corriente dominante, de una mainstream política y mediática y de opinión en España, como una especie de menosprecio del ahorro y creencia casi de fe del carbonero en que el sistema público nos salvará a todos, cuando debía ser más bien al revés. O sea, yo creo que la actitud sana debería ser recelo de lo que viene del Estado, que nunca sé quién me lo va a toquetear de aquí a que me jubile, y en cambio que me ayuden a que yo mismo pueda ocuparme de mis propias necesidades en el futuro, ojo, y por supuesto con un sistema para ayudar a los que necesitan ser ayudados, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que lo que vendría bien es todo lo que signifique poner en valor, pero poner en valor moral, o sea, halagar públicamente al que ahorra, ¿no? Y hay alguna idea en el informe que habéis presentado que yo creo que está muy bien, o sea, que es la visibilización, que se vea desde la nómina, en lo que significa salario bruto y salario neto, hasta la posibilidad de uno de acceder, más luego sistemas complementarios que me imagino que hablaremos ahora. Pero yo creo que lo que hay es falta de ver el ahorro como algo no solamente positivo, no solamente como una cosa que les pasa a uno, sino como algo que debería todo el mundo tratar de hacer en la mayor medida posible, ¿no? Sí, nosotros hemos planteado dos reformas sobre el ahorro. Una sería ese segundo pilar de las pensiones del que tanto se habla, que son los planes de empresa, pues una reforma similar a la británica. ¿Para qué voy a decir que nos lo hemos inventado? Simplemente algo bastante parecido al sistema que se puso en marcha en el Reino Unido hace unos años. Yo creo que se debió poner en marcha hace 14, 15 años y definitivamente a principios de esta década, ¿no? Bueno, de la década pasada. Y básicamente consiste en que a cualquier persona que entre a trabajar, bueno, los que ahora mismo tienen un empleo, se le abre una cuenta de ahorro asociado al puesto de trabajo. Ahí se puede hacer además planes sectoriales, planes de empresa, específicos para los autónomos a través de las organizaciones de autónomos, y nosotros les planteamos que haya como 4 vías de ingresos. Una, la seguridad social ahora, pues que pierda hasta 2 puntos de cotización, podría empezar con menos, pues con medio punto de cotización actual ahí. Otra, lo que sería vía presupuestos generales del Estado, rebaja pues de algún otro de los impuestos también, pues en un equivalente a la seguridad social. Otra, el trabajador, y otra, la empresa, que aportase la empresa pues el equivalente. Planteábamos pues eso, hasta 2 puntos de cotizaciones sociales, hasta 2 puntos de la cotización por desempleo. En el informe creo que esa vía presupuestos, vía del resto del Estado por las cotizaciones de desempleo, recorte de 2 puntos que aportase la empresa y 2 trabajador. Que decimos claramente que además esos 8 puntos, si son muy ambiciosos ahora mismo, que lo entendemos, que podría ser pues empezar por medio punto de cada una de esas 4 patas y ya son 2 puntos. En el Reino Unido además lo que se hace, que nos parece muy interesante, es decirle esos empujoncitos, ¿no? Esos nudges de Richard Thaler, ¿no? Se le dice al trabajador: si tú estás dispuesto a renunciar al 2% de tu sueldo neto, la empresa pone el 2% también. Si tú quieres el 2% de tu sueldo neto, te lo ingresamos en el banco, pero entonces pierdes el 2% que aportaría la empresa. Y por defecto, el trabajador está asociado a esos planes. Y están funcionando de maravilla. Más del 90% de los trabajadores británicos han aceptado la opción por defecto, están encantados. Y la otra pata del ahorro es eso que hemos llamado SICAP para todos, que es una cuenta de ahorro que tendrían todos los mayores de edad en España, una cuenta de ahorro abierta a su nombre,
y además con una pequeña novedad, que es que a los que vayan llegando a los 18 años, a nosotros ya no nos toca, pero a los jóvenes que vayan llegando a los 18 años, esa cuenta de ahorro tendría un ingreso de 1.000 euros por parte del Estado, como para, de nuevo, ese empujoncito, ¿no?, desde el Estado para incitar al ahorro. Esas son las dos patas de ahorro del informe. Yo no sé, a mí también me parece que es una de las revoluciones que habría que plantear, la revolución del ahorro y de que no sea algo maldito. Vosotros como políticos, yo no sé cómo lo veis, en España normalmente se le pregunta a los políticos si tiene un plan de pensiones y se pone a temblar y casi le da vergüenza reconocer que sí, como si fuera algo malo. A mí es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué los políticos compiten por explicar que ellos si tienen un plan de pensiones es porque se lo abrieron en la empresa, pero que él no quería casi ahorrar? Casi acaban diciendo esto en las entrevistas, no sé muy bien por qué. Bueno, pues empezando por esto último, yo diré que soy político desde hace un año, así que no puedo contestar como político y tengo que contestar que no tengo un plan de ahorro. Y me avergüenzo de no tenerlo. No me avergonzaría de tenerlo, sino al revés, ¿no? Y creo que es algo que es bueno que la sociedad pues vaya pensando en cómo quiere ahorrar y que contemple esta opción. Decías en la primera pregunta que no te he respondido, ¿no?, ¿cuál es la posición de Ciudadanos, ¿no?, que aparece en el ámbito nacional en el año 2014 con un pacto de Toledo, efectivamente, con muchos años, ¿no?, de funcionamiento? Bueno, pues asumir que efectivamente es un pacto para la reforma permanente del sistema de pensiones y venir a aportar una de las muchas cosas que podemos aportar, que es precisamente la dificultad tradicional de acuerdo que ha habido entre el PP y el PSOE en muchos ámbitos, lo cual es lógico en un sistema bipartidista, en el que las bisagras para llegar a entendimientos pues han sido los partidos nacionalistas, que precisamente, bueno, pues en este ámbito del sistema de pensiones, incluso lo que han planteado algunos es romper la caja única, y entonces lo que venimos es aportar un encuentro que permita esas reformas y desde luego que las permita desde una perspectiva liberal, que es la que nosotros mantenemos. Y desde esa perspectiva, por supuesto que estamos de acuerdo en que hay que fomentar el ahorro. Hay que fomentar el ahorro con la visión que debemos tener siempre de que ahorro es igual a inversión. Por tanto, hay que fomentar el ahorro para que el ahorro llegue a la inversión. Si fomentamos el ahorro y no llega a la inversión, no nos vale de nada. Y si llega a la inversión... Esa es una clave, perdón, muy importante. Totalmente. No solo por el empujón, sino porque, o sea, un país de ahorradores es un país que de repente empieza a tener más dinero en bolsa, de repente empieza a tener más dinero para los emprendedores. Hablamos mucho de emprendedores, ¿eh? Un emprendedor muchas veces necesita dinero. Es muy interesante porque es fundamental, no solo el ahorrador que ahorra para sí, sino cómo ese ahorro al final se acaba filtrando a la actividad productiva. Correcto, y efectivamente, sobre luego la inversión, que sea inversión productiva, ¿no? Es la segunda parte, que el ahorro pase a inversión y que la inversión sea productiva, ¿no? Y entendemos que en general los flujos de inversión ahora, pero muy en particular los relacionados con este ahorro, ¿no?, pensando a largo plazo, pensando en las pensiones, tiene que estar muy relacionado con lo que se denominan los criterios ESG, ¿no?, criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, ¿no? Es decir, porque tenemos que asegurar, y ahí voy al término de sostenibilidad que decías antes, que el sistema es sostenible en todos los ámbitos, ¿no? En el caso de las pensiones, pues fundamentalmente desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico-financiero. Y para eso estamos de acuerdo en que es necesario el ahorro, porque es lo que va a dar esa sostenibilidad social a la persona que lo está haciendo, es decir, va a tener de dónde tirar para vivir de una manera activa y exitosa los últimos años de su vida, y además es sostenible en el sentido económico-financiero porque aporta al sistema la necesaria robustez que necesitamos para que funcione, ¿no? Y se puede ahorrar de muchas formas. Entonces, bueno, pues efectivamente en esos paquetes de medidas iniciales, ¿no?, de los que hablabas, pues una de ellas que negociamos para los presupuestos del 2018 fue precisamente la rebaja fiscal a los mileuristas, que entre otras muchas cosas lo que hacía es que, si no recuerdo mal, aproximadamente 750.000 pensionistas dejaban de pagar IRPF. Bueno, pues eso es incrementar el ahorro. Incrementar el ahorro también a las personas mayores pues es hacer lo que ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid esta semana, en la que se ha anunciado pues la rebaja del abono transportes para las personas mayores, ¿no? Pues eso es ahorro también para esas personas, ¿no? Y por supuesto tenemos que lanzar un mensaje también macro, es decir, es difícil decir a cada español que debe ahorrar cuando tenemos una deuda pública, ¿no?, que supera el 100%.
Es decir, igual que durante muchísimos años hemos hablado de los déficits gemelos, ¿no? Haciendo referencia al déficit público y al déficit por cuenta corriente, pues evidentemente ahora la deuda pública que tenemos y la evolución de la hucha de las pensiones tienen una relación, ¿no? Una relación que tenemos que romper. Y hay diferentes esquemas. El que proponéis vosotros, imitando ese modelo inglés, nos parece bien, nos parece un punto de debate atractivo. Tradicionalmente nosotros lo que hemos propuesto es la mochila austriaca, porque nos parece que de un lado a esa estabilidad macroeconómica le aporta, porque se sigue aportando, ¿no? esas cantidades tanto para la eventualidad del desempleo como para la seguridad de la jubilación, pero a la vez desde un punto de vista microindividual de la persona lo que fomenta es algo que nos gusta, que es la movilidad en el mercado de trabajo. Para romper esa dualidad en la que vivimos ahora mismo, ¿no? Porque en definitiva lo que pensamos es que no podemos aspirar a pensiones dignas si los puestos de trabajo no son dignos, ¿no? Y dentro de esas posiciones de trabajo y de esos salarios, pues la famosa dualidad que también nos piden desde los semestres europeos que corrijamos es un hándicap, y pensamos que la mochila austríaca puede ayudar para solucionar en parte ambos problemas. El problema de la sostenibilidad de las pensiones y también el problema de la movilidad dentro del mercado de trabajo. Sí. Si me permites, a mí, por cierto, la mochila austríaca me gusta bastante. Es cierto que no la hemos tratado en el informe porque yo lo veo un poquito más como política laboral que política de pensiones. Pero vamos, pero tiene efectos. Si a mí me dijeran reforma laboral mañana, contrato único y mochila austríaca sería mi receta casi única para el mercado de trabajo español. En eso estamos de acuerdo los tres. Y estoy de acuerdo contigo en que efectivamente, en realidad está expresando lo mismo, que es, a ver, bien, el Estado interviene coercitivamente para obligarte a que te cuides de ti mismo. Pero es para que lo hagas mediante el ahorro, para que des sentido y valor y continuidad al ahorro, y por tanto hay también una parte de libertad individual y de responsabilidad individual que a mí me resulta muy atractiva. Como decías en las dos fórmulas que para pensiones tratáis en el informe, entre otras, que a mí me gustan. O sea, a mí la idea británica me parece muy atractiva, porque me parece lo que no hay aquí es un poquito rompedor, un poquito novedoso, algo que no sea lo mismo que llevamos oyendo hablar desde que Celia Villalobos empezó a hablar de estas cosas en los años 90, ¿no? Entonces, me gusta. Por cierto, en el caso británico, corrígeme Domingo, que seguro que lo sabes, si no me equivoco, eso es reforma que hace gobierno laborista, yo creo que es de Gordon Brown o de Tony Blair. Hay una comisión, pero efectivamente... Exactamente, y que se mantiene lo que impulsa el gobierno laborista, pero los conservadores encantados. Y nadie dirá que los laboristas británicos no son de izquierdas, son muy de izquierdas y son socialistas. Bien, bueno, pues hacen reformas en el sistema de pensiones dirigidas a ahorrar, ¿no? Y luego, esto que llamáis vosotros en el informe SICAP para todos, que yo creo que es una idea que a mí me es particularmente... me parece que sería una idea muy potente. Fue una idea que Pablo Casado manejó hasta cierto punto muy similar en la última campaña electoral de generales, que era la idea de lo que decíamos, un ahorro blindado para la vejez, ¿no? Es decir, diga usted en qué lo quiere dedicar, no necesariamente en un fondo de pensiones. Usted dice si es en patrimonio inmobiliario o en un fondo de inversión de la naturaleza que sea, pero usted dice que eso es lo que se guarda para la vejez. Y eso no paga impuestos a lo largo de todos los años en que usted lo va ahorrando, ni tampoco el día que lo vaya a rescatar porque ya ha llegado a la edad de jubilación. Y eso me parece muy importante. Por cierto, que a mí me parece además que introducir alguna figura de ese estilo, de un ahorro blindado o protegido fiscalmente, o sea, que no se lo coma Hacienda ni año con año, ni al final del todo el recorrido, como sucede ahora con los planes de pensiones, eso yo creo que tendría dos valores muy potentes. El primero era el que estaba diciendo antes Enrique, es decir, es meter dinero en el funcionamiento económico, en empresas que quieren crecer, ampliarse, pedir crédito porque quieren llevar su negocio más lejos o reformarse o cambiar, ¿no? Pero tiene otro efecto que yo creo que también es muy positivo, que sería el de la competencia. Claro, cuando no es el Estado el que te dice solamente le dejo que ahorre a condición de que sea en un fondo de pensiones que yo digo que tiene que ser así, así, así,
pues claro, aparecería competencia y al aparecer competencia aparecería sin duda una remuneración y una retribución y una rentabilidad muchísimo más alta. O sea, cuando ahora el gobierno dice, no, los fondos de pensiones tienen muy baja rentabilidad, entonces voy a hacer uno público. Pero hombre, por Dios, ¿cuándo se ha visto que un fondo público de cualquier naturaleza vaya a mejorar la rentabilidad de nada? O sea, puede usted decir, lo voy a usar para los que no tienen nada, bien, para eso puede que le valga, pero si es para mejorar la rentabilidad, meta competencia. Si metes competencia, seguro que va a subir la rentabilidad. Sí, a mí me da mucho miedo. No han dado muchos detalles, pero el fondo este público, a mí me suena que es una forma que quieren financiar deuda sinceramente, o sea, que quieren, o sea, en un momento, no estrictamente ahora, sino en la próxima década, que puede haber dificultades de acceso a los mercados, bien, pues si cada año hay unos cuantos miles de millones de euros en los que no tengo que pensar a quién se los coloco, pues se lo coloco a los trabajadores a través del fondo público, pues ya está. Sinceramente, eso es lo que a mí me suena. Pero me gusta mucho esta parte del ahorro que estamos hablando. Quizás de la parte del decálogo de los que hemos planteado es la parte que más me interesa y que más hemos cuidado, porque además todas son compatibles. Quiero decir, esa mochila austriaca, si cada español tiene una cuenta de ahorro asociada a largo plazo, si un día se abre la mochila austriaca, pues el dinero de la mochila austriaca va ahí, incluso se puede parcelar en dos la cuenta, dinero específico de jubilación, dinero para tanto indemnización laboral como para incentivar movilidad laboral, etcétera. Pero básicamente lo que estás haciendo es más ahorro para todos. Lo que ocurre es que, a ver, ahí también tenemos que ser sinceros. Ese ahorro sale de, si es en el caso de la mochila austriaca, si es en el caso que nosotros planteamos, pequeños recortes en las cotizaciones, y el Estado tiene ya un problema importante de déficit. Decías antes que ¿cómo lo has dicho? Como que la deuda pública... Y la hucha de las pensiones, sí, ¿verdad? pero digo, no, yo lo que pensaba es, precisamente por cómo está la deuda pública, hay que decir a la gente, o sea, es como un elemento más de tenéis que ahorrar, porque quiero decir, si el Estado español tuviera unas cuentas inmaculadas, perfectas, un 5% de deuda pública sobre el PIB, dice, hombre, no confío mucho en las pensiones o en la sostenibilidad a largo plazo de la seguridad social, pero bueno, nos podemos endeudar hasta el 140 que tiene Italia, tenemos margen para ir, pero es que nosotros ese margen nos lo hemos comido entero, con lo cual, si no hay dinero en el año a año, va a ser muy difícil que España siga endeudándose. Pero, bueno, lo que decía, que al final, que parece complicado, o sea, que hay que sacar de algún sitio, y si sacamos un punto, yo digo, venga, un puntito en cotizaciones, un puntito en lo que ponen los empresarios ahora mismo en las cotizaciones empresariales a la seguridad social. Para la mochila austriaca, venga, vamos a dar 2 puntitos para la mochila austriaca. Eso son 1.000 millones de aquí, 1.000 millones. Hay que decirle a la gente claramente, el presupuesto no lo aguanta todo, habrá que recortar o habrá que hacer algo en otro sitio. Estoy de acuerdo, ¿no? En el ámbito de los recursos humanos, ya sabéis que se habla mucho de las motivaciones de las personas, ¿no? Las motivaciones intrínsecas, extrínsecas y trascendentes, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que pensar es qué es lo que motiva a la persona a ahorrar y qué es lo que motiva a aceptar reformas que en principio pueden ir en su contra, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Claro, cuando nos vamos a las motivaciones extrínsecas, ¿no? Que es lo que nos dan a cambio, pues en el ámbito de los recursos humanos muchas veces se ve que a una persona no le molesta tanto si le bajan o le suben el sueldo, como no saber cuánto se lo están bajando o subiendo al de al lado y por qué, ¿no? Es decir, la envidia, por decirlo de una forma rápida. Entonces, a la hora de afrontar, efectivamente, convencer a la sociedad de estos cambios, responsabilizarla de esos cambios, es imprescindible que tengan la información clara para que no surjan esos temas, ¿no? Y también es imprescindible que vean que es un esfuerzo por parte de todos, que es lo que tú estás diciendo, y aquí cada uno hace su parte, ¿no? Y entiendo que eso es fundamental. Como es fundamental también, y es una de las medidas que me parece más atractiva, a pesar de que aparentemente puede ser como más puntual, ¿no? O frugal de vuestro informe, que es la carta que hiciste a los 50 años, ¿no? La carta para mí es la más, casi diría, yo he dicho alguna vez que es la más importante. No del informe, sino en general, porque la gente sepa lo que le va a tocar. Pues coincido totalmente contigo, porque tiene que tener una doble función, ¿no? Una doble función de informar, por un lado, lo cual ya es importantísimo, y la otra es de responsabilizar sobre cómo van las cosas. Si me permitís un ejemplo, cuando se puso en marcha el permiso por puntos, una de las cosas que hace el director general de tráfico,
cuando una persona se saca el carnet de conducir es enviarle una carta y dices, aquí tienes tú la responsabilidad que implica ponerte al volante, ¿no? Todos los riesgos que eso implica, ¿no? Pues aquí, de alguna forma, yo diría que cuando una persona entra en el mercado de trabajo, a los 18, a los 23 o, por desgracia, en muchas ocasiones a los 30 años, debe asumir esa responsabilidad. Entonces, esa carta a los 50 nos parece muy bien. El que a la hora de entrar en el mercado, de alguna forma, se explicite, en el mercado de trabajo, se explicite, oye, acepto estas reglas y me responsabilizo de ellas, y que desde luego no afrontemos las reformas que queremos mirar al futuro con metodología del pasado. Es decir, yo esta propuesta que hacéis la complementaría con una app en el que pasaran dos cosas, que una persona rápidamente pudiera hacer su simulación para poder tomar las decisiones libremente de cuándo y cómo quiere jubilarse, pero también que le informara de qué efecto tiene eso sobre los demás, al modo, por ejemplo, de las facturas informativas en sanidad o en educación, ¿no? Es decir, oye, esta decisión que tú estás tomando para ti implica esto, pero para el sistema implica esto otro, ¿no? Y que esa información fuera fiable, fuera accesible y fuera amigable nos parece fundamental y os felicitamos por esa propuesta. Sí, bueno, el tema de cómo hacerlo, lo de la carta o... Yo al final hemos recurrido a la carta de verdad, en plan sueco, el sobre naranja este, porque esto es un poco la experiencia, y es que el Ministerio, bueno, todavía no era Ministerio de Seguridad Social, puso en marcha una web en la que se suponía que tú metías ahí tus datos y te salía tu pensión, y salían pensiones, de hecho todo el mundo, o sea, era cero fiable, hay que decirlo así. Claro, cierto que te decían, no hombre, pero hay una web, tú metes ahí los datos, por ejemplo, salían pensiones que no estaban topadas por arriba, o sea, cosas que no tenían sentido. Entonces por eso yo al final digo, pues si funciona así y si es tan complicado venga, pues mejor que me manden la carta. Pero está bien, ¿eh? Una app también, venga, si es complementaria, sumamos las dos. Además, la app y una carta. A mí todo lo que sea información y que la gente tenga conciencia, eso de que los años van pasando y que estás con 30 y tantos años y cuando te quieres dar cuenta ya estás con 50 y tantos y las cosas han cambiado entre medias, me parece que es bueno y esa carta. Ahora, no estoy del todo seguro de cumplir la función de incentivación. Yo soy de los, no sé si son muchos o pocos españoles que más o menos una vez cada 6 meses entro en esa web de Tu Seguridad Social, y tal vez porque me fui de España de unos cuantos años, a un país que no tenía convenio de seguridad social con España, pero ya me acostumbré. Entonces entras. Y cuando lo ves, yo creo que te produce una sensación que no es del todo ajustada a la realidad, porque te dice lo que vas a cobrar. No digo si tiene errores, que si tiene errores entonces fatal. Yo creo que la información que vi no lo sabe, pero me da igual. Pero te da una sensación como de, bueno, entonces puedo confiar relajadamente en el sistema público, porque me va, ya está, ahí lo tengo, me lo está diciendo, ¿no? Incluso lo voy a imprimir, y no es verdad, es que sabemos que este sistema va a necesitar cambios, necesita reformas, porque es que si no, esa ya inexistente pirámide, al contrario, es una pirámide invertida de población, necesita complementos privados, necesita más competencia, necesita más ahorro, ¿no? O sea, yo creo que ¿qué incentivos tiene que haber para el ahorro? Pues el primero de ellos es como esa gran autora norteamericana Deirdre McCloskey, ¿no? O sea, elogiar las virtudes burguesas. Elogiemos las virtudes burguesas, empezando por la virtud del ahorro y de privarte ahora de algo pensando en que necesitaré algo de dinero en el futuro, y eso es una cosa muy sana, y eso necesita un elogio público, y un elogio, no digo de los políticos ni de nadie, sino en que en general en la sociedad exista. Y luego, en segundo lugar, yo creo que cuanto más dejemos entrar operación privada, no digo privatizar el sistema de pensiones, no estoy hablando de eso en este momento, estoy hablando de que cuanto más parte haya en el ahorro de operación a cargo de operadores privados, muchos más ideas ingeniosas de incentivo para el ahorro habrá, porque lo hay incluso para una cuenta corriente en un momento en el que están los tipos de interés negativos, pues cómo no lo va a haber si estamos hablando de... Por cierto, que aquí nadie está reflexionando la influencia que tienen en las pensiones un sistema financiero mundial que está vuelto al revés, en el que guardar dinero significa que te cuesta dinero, en vez de que te da dinero, ¿no? Sí, a ver, sobre el tema del ahorro, además, a mí una de las cosas que más me llama la atención
es que los países que constantemente estamos poniendo como ejemplo son los que más ahorran. Es decir, los sistemas holandés y danés, y Holanda y Dinamarca son de los países que más nos dicen que nos tenemos que fijar, sobre todo en muchos casos desde la socialdemocracia más nos dicen cómo me gustaría a mí tener un sistema del bienestar como el holandés o el danés. En el tema de las pensiones están basados los dos en una parte similar a la no contributiva española, una especie de pensión de respaldo para todo el mundo igual o muy parecida, y la diferencia, lo que aquí entenderíamos como pensión contributiva, está basado en ese segundo pilar de ahorro a través de los planes de empresa. Y tienen unas tasas de ahorro, tanto los daneses como los holandeses. Cuando uno ve las estadísticas de la OCDE de ahorro, para pensiones, para instrumentos específicos para pensiones, que claro, eso puede distorsionar, porque a lo mejor aquí lo que en España está en fondos de inversión, que mucha gente lo tiene también para su jubilación, pero no cuenta en esas estadísticas. Pero claro, los holandeses y los daneses, como tienen esos planes de empresa, aparecen disparadas siempre, las barras, y es porque tienen eso. El sistema británico, pues ahora lo ha puesto, pero, bueno, venga, los británicos no, que eso no les gusta tanto, pero los suecos, una de las claves de la reforma de Suecia a mediados de los 90, una pata fue lo de las cuentas nacionales, que ya era un cambio muy importante en el sistema de reparto, pero la otra pata fue introducir una parte de capitalización. Entonces es como que nos fijamos en Suecia y en Dinamarca y en Holanda para todo, salvo para lo que hacen realmente. O sea, no sé si nos gusta el frío, que es justo lo único que no deberíamos fijarnos, porque en lo que hacen no nos fijamos nunca. Pero si me permites la maldad y un poco en relación con lo que ha dicho al principio Javier, es que yo creo que a la hora de fijarnos en esos países, ojalá los primeros que se fijaran fueran los partidos que se supone que avalan en España esa idea socialdemócrata y se comportaran como ellos en vez de como se comportan, ¿no? Si fuera así, pues probablemente las reformas para tener un fuerte ahorro y una inversión productiva serían mucho más sencillas, ¿no? Y bueno, comparto el mensaje que estabais, creo que lanzando los dos ahora, de caminar hacia un sistema mixto, ¿no? Es decir, no tenemos que vivir en ese paradigma de lo público es público y lo privado es lo privado. Creo que eso, que era un poco lo que intentaba expresar al principio, cuando hablaba, ¿no?, de esos grandes cambios en la demografía y esos posibles desajustes entre la oferta y la demanda en muchos ámbitos, es que esto hay que solucionarlo entre lo público, lo privado y también la sociedad civil organizada en fundaciones, en ONGs, en asociaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Y esto tiene que llegar también a la forma en la que canalizamos el ahorro y canalizamos el sistema de pensiones, y nos parece que hay que caminar hacia un sistema mixto. Y luego, por último, para terminar, casi vuelvo al principio, lo que decía antes, que esto no es un problema financiero, yo cada vez creo que es más un problema de comunicación y de que nos lo creamos. Esas tendencias sociales que estamos hablando, la demografía, vosotros, a ver, como políticos, aunque ya he llegado hace poco, pero ya sabéis lo que es la política, ya sabéis lo que es el gabinete de comunicación o el argumentario de esto no se puede decir. Realmente, lo que no hemos hecho cuando en España había un porcentaje de mayores de 65 años del 10, el 15, el 20%, ¿lo vamos a hacer cuando en España los mayores de 65 años sean el 40 o el 45? Quiero decir, cada vez el peso demográfico, el peso electoral, perdón, el peso electoral de ese cambio demográfico va a ser más alto y va a ser más complicado para ningún partido, casi por una cuestión de mera supervivencia, plantearlo. Entonces, yo creo que estamos al límite y que si no, simplemente lo que vamos a hacer es jugárnosla al futuro, jugárnosla a que no nos pase lo de Grecia, o que si nos pase, que se la coma otro. Yo creo que ahora mismo hay parte en el gobierno y sobre todo en los que, por lo menos en el gobierno, los que saben, en las cuentas, que están diciendo pues esto, que se lo coma dentro de 10 años, que habrá que recortar de un día para otro un 5, un 10%, bueno, pues que lo haga otro. Porque nos da miedo, porque además es una fuerza electoral, no solo es que sean muchos los mayores, sino que además votan, las encuestas nos dicen que son los que más van a votar, y este tema de las pensiones es el que más les importa. Pero lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente, hay mucho consultor político, y mucho político también, que lo que no se da cuenta es que también hay mucha gente que todavía no se ha jubilado y que tiene una expectativa de jubilarse. O sea, yo creo que hay que distinguir. Una cosa es los que ya están cobrando pensión y a lo mejor la cuestión puede continuar, y otra cosa es los que todavía no, y si no hacemos algo nos maldecirán. Y a mí me parece que políticamente es mucho más inteligente
además de más necesario, más inteligente abogar por hacer reformas y llevarlas a efecto, sabiendo que, por supuesto, hacer reformas, claro que genera debate público, pero vamos, necesario. Oye, si logramos que sea el mayor consenso, lo mejor, pero que hacer reformas, por supuesto, que lleva aparejado debate público, que no hacerlas, ¿no? O sea, no hacerlas no te evita que finalmente salgas del gobierno con la peor imagen y con la peor impresión. Yo creo que en los países donde se han hecho, estoy pensando al mismo tiempo en pensiones y en salud y en sanidad, que incidentalmente, y solamente lo dejo dicho porque si no me quedo a gusto, todos pensamos que el gran problema cuando vaya evolucionando la demografía van a ser las pensiones, y yo tengo una idea diferente. Yo creo que el gran problema va a ser la sanidad. La sanidad va a ser muy cara en los próximos años. Bueno, claro, pero es que además en pensiones tú sabes cuánto te vas a gastar porque sabes cuántas personas hay y cuánto es la pensión. En sanidad no lo sabes. En sanidad está el hospital abierto y entra la gente. Y los médicos van decidiendo. O sea, no me quiero ir ahora a la cuestión de sanidad, aunque me parece que merecería tratarse. Quiero decir que hace falta hacer reformas, que merece la pena hacer las reformas y dar la batalla por ellas, y además, quien las haga, además, yo creo que ganará las elecciones. Sí, es cierto, fíjate, por ejemplo, en el informe que nosotros hemos planteado, del decálogo de propuestas, 9 son sobre las pensiones del futuro, solo hay una que encima muy matizada sobre, yo creo que debería pedírsele también a los pensionistas actuales un pequeño sacrificio en función de cómo evolucionarán las cuentas del sistema. Esto ni siquiera os lo voy a pedir que me deis vuestra opinión porque ahí sí que os meto en el lío, pero es curioso que casi todas las reformas que se plantean son sobre las pensiones del futuro, a partir de 2025, 2030, 2035, pero la reacción viene de los pensionistas del presente. Yo no sé si eso, y ya por terminar, Enrique, si esto es una cuestión de que nos explicamos muy mal, si es que la gente tiene tanto miedo, que yo creo que el miedo en parte viene por no tener ahorro. Claro, si el 90% de tus ingresos llega a la pensión pública, cualquier cosa que suene a tocar la pensión pública, entras en estado de pánico, que ese es el problema para muchos jubilados. Si tú tuvieras un ahorro y solo el 50% de tus ingresos llega a la pensión pública, no te gusta que te bajen la pensión, pero no entras en pánico. Yo creo que ahí es claramente uno de los problemas españoles. Pero está claro que no estamos sabiendo explicar que la mayoría de reformas afectarían a, pues eso, los pensionistas de 2025 o 2030, que encima son casi normalmente las que piden que hagamos, los que claro, piden que hagamos esas reformas. Sí, pero fíjate, Domingo, que damos por hecho que le costaría mucho trabajo a los pensionistas actuales reducir su pensión, pero tenemos un ejemplo que desde el punto de vista humano nos resulta muy fácil de comprender, que no es otra de que no hay mayor generosidad que la de los abuelos y los padres hacia sus hijos y sus nietos. Tenemos el ejemplo de lo que pasó en la crisis financiera. Y lo que ocurrió en la crisis financiera es que los abuelos te dieron parte de su pensión para mantener a sus hijos y a sus nietos. Y no vamos a entrar en cómo fue cada una de esas situaciones familiares, pero podemos entender que lo hicieron con alegría de poder ayudar. Y si comprenden que cualquier cosa que se toque ahora sería con esa alegría de ayudar a sus hijos y a sus nietos, pues quizá lo verían de otra manera. Ahora, eso sí, ¿cuál es el principal miedo que tienen? El principal miedo que tienen es que les he tenido que ayudar porque no encuentran trabajo. Y entonces, desde luego, nosotros pensamos que es en el mercado de trabajo donde hay que poner todo ese mensaje de tranquilidad, porque si no lo que van a decir es no quiero tener la pensión más alta posible, pues si tengo que volver a ayudar a mis hijos y a mis nietos, ¿no? Y entonces, pues cuando vamos al mercado de trabajo, yo lo que diría también, por la situación que estamos viviendo, es que nos pongamos todos como objetivo la tasa de empleo y no la tasa de desempleo. Porque si no, podemos volver a caer en la tentación de los años 80, de que para reducir la tasa de desempleo, la tasa de paro, para que nos entendamos todos, una tentación es, oye, pues vamos a las jubilaciones anticipadas, ¿no? Y tenemos menos gente en el paro. No, lo que queremos es, en vez de movernos en las tasas de empleo en las que nos movemos, que son muy bajas, pues aspirar al 80% que tienen esos países a los que hacía referencia antes, ¿no? Por lo tanto, de un lado se puede apelar a esa solidaridad, ¿no? de arriba hacia abajo, pero hay que generar esa tranquilidad en el mercado de trabajo, de que
realmente las personas van a poder encontrar un trabajo con un sueldo digno para poder vivir bien y después aspirar también a una pensión digna. Y también pedirle un esfuerzo, y con eso termino, Domingo, a los que vienen más jóvenes, y es entender que España es un país maravilloso y tiene que ser también, y esa es nuestra propuesta, un país maravilloso, el país más maravilloso para tener hijos y para constituir familias, porque tenemos el entorno geográfico, tenemos el clima, tenemos la cultura. La pregunta que tenemos que hacer es qué tenemos que cambiar para que realmente lo que soluciona esto, que es un índice de natalidad mayor, lo revirtamos y que realmente España se convierta en ese país que queremos que sea el país más maravilloso del mundo para tener hijos y para tener familia. Correcto. La parte del mercado laboral me parece fundamental. Yo el otro día ya cerramos con esto, pero el otro día hablando sobre pensiones en el trabajo, decía que si yo fuera egoísta, desde el punto de vista de quiero asegurarme mi pensión pública, lo que me gustaría es que España se convirtiera en la Irlanda de los años 80 y 90. Es decir, como yo voy a cobrar la pensión en el año 2050, digo, ¿qué tendría que pasar ahora en España? Que nos convirtamos en Irlanda, un país que era uno de los más pobres de la Unión Europea hace 30 años, se puso a crecer y ahora es el más rico de la Unión Europea junto a Luxemburgo. Si nosotros consiguiéramos eso desde 2020 a 2050, a mí mi pensión pública me preocuparía mucho menos, porque efectivamente con un mercado laboral tan funcional, con tanta generación de riqueza, tanta inversión extranjera que ha llegado a Irlanda, pues hombre, te preocupa, probablemente te baja algo la tasa de sustitución, te preocupa bastante menos, tú has podido ahorrar, has tenido sueldos más altos, así que estoy completamente de acuerdo que, a ver, es que un sistema de reparto consiste en que los trabajadores actuales pagan las pensiones actuales, con lo cual es que es de manual, o sea, o funciona el mercado laboral o no hay sistema de reparto. Pues con eso terminamos. Muchísimas gracias a los dos. Espero que os guste, que os haya gustado el debate y que os haya gustado también el informe. Y si no, ahí lo tenéis, ya digo, el informe que hemos presentado, la Fundación Naumann, Civismo y el Instituto Juan de Mariana, una reforma de las pensiones real y sostenible, un decálogo de propuestas que creemos que pueden ser interesantes para el debate en los próximos años. Muchísimas gracias a los dos y hasta Gracias. ahora. Gracias.